Plantas vs Zombies 1. Es un juego que no necesitan presentación. A pesar de ya ser un juego de más de una década, y de haberse convertido en una saga con secuelas, spin-offs, y merchandising, ha sido jugado por generación entre generación. E inclusive, muchos siguen prefiriendo el primer juego hasta hoy en día, envejeciendo muy bien para ser lanzado en 2009. Pero, detrás del desarrollo del juego, hubo cambios, contenido que nunca llegó a la versión final, y elecciones difíciles. Hoy, en este video, vamos a hablar sobre su desarrollo y también sus orígenes, espero que les guste. Así que, comencemos. Mucha gente piensa que PvZ1 nació con una idea clara, cuando en realidad no fue así. Toda esta historia empieza por un tipo llamado George Pham, quien en ese entonces aún era desarrollador indie, muy pequeño, de los 2000. Y aunque había creado algunos juegos antes como Wrath of the Gopher, que de hecho fue su primer juego, él no se sentía satisfecho o incluso dudas de si realmente debería ser un diseñador de videojuegos o no serlo. Y junto con un amigo suyo llamado Tyson Henderson, fundaron esa vez, una empresa pequeña llamada Flying Bear Entertainment, para desarrollar un nuevo juego sobre cuidar peces con el motor Java. Después de varios nombres, el juego finalmente fue llamado Insaniquarium. Y su objetivo consistía en que dentro de un acuario, cuidarías y alimentarías peces a base de un sistema de economía, como PvZ, en el cual, los peces se conseguían mediante huevos. Y ponías más y más peces en el acuario, cuanto puedas cabían en la pantalla. Y a medida que ibas en el juego, unos aliens salían para intentar quitarte a tus peces, y de ahí consistía resumidamente el juego. El juego rápidamente fue un éxito iniciales, ganando varios concursos de juegos indie. Y en una de esas, una empresa pequeña de juegos simples, llamado PopCap, viendo lo que George Pham creó, le ofreció más recursos, más presupuesto y más espacio de desarrollo para que el juego Insaniquarium salga completo y no para navegador como estaba antes, pero hubo un problema. Y es que George Pham ya firmó en ese momento un acuerdo para trabajar en Blizzard. Y no tenía ninguna opción viable ya que aceptó el contrato de PopCap, así que tuvo que trabajar con ambos equipos a la vez. Y quedó más o menos así. Con Blizzard era el que trabajaba más tiempo, y con PopCap de vez en cuando trabajaba cuando tenía tiempo libre fuera de Blizzard. Bueno. Esto último fue un tiempo hasta que decidió alejarse de PopCap. Y ahí dentro de Blizzard aprendió y hasta experimentó muchas cosas. Pero ahí se dio cuenta en varios proyectos con Blizzard, que él funcionaba más en diseñador de arte que de programador, e intentaba reiteradamente ser diseñador dentro de la empresa, pero finalmente se rindió debido a que no le gustaba el ritmo del que Blizzard quería. Retirándose finalmente y volviéndose otra vez indie, por allá del lejano 2004. Y acá es donde empieza a surgir la idea de Plantas vs Zombies. George Pham, cuando salió de Blizzard, le surgieron tres cosas para su nuevo juego. Uno, que fuese para la Nintendo DS. 2, que su nuevo juego tratara de ser un Tower Defense, inspirado con juegos como Warcraft. Y finalmente 3, Insaniquarium. Ya que originalmente Plantas vs Zombies no estaba ni planeado, sino que iba a ser una secuela de Insaniquarium para la consola Nintendo DS. Siendo las dos pantallas de la DS, 2 acuarios cada una. Sin embargo, cuanto más pensaba en el juego, George Pham se iba dando cuenta más que Insaniquarium ya no funcionaba como juego Tower Defense original. Por lo que tomó como referencia, a base de que los juegos de granjas eran de moda en ese entonces, usó a las plantas como defensa, y en vez de construir torres o trampas tradicionales, decidió la mecánica de plantar las plantas, creando los bocetos como los que ven acá. Además, había mucha variedad de plantas, siendo la girasol la que daba los soles, la economía del juego, las plantas defensivas como los lanzaguisantes y setas. E hizo que cada escenario del juego utilices diferentes plantas, haciendo más variedad al juego. Por lo que eligió el escenario principal, el jardín. Y acá viene un dato curioso. Los zombies no iba a ser zombies originalmente, sino aliens de Insaniquarium, pero para diferenciarse y ser original, George decidió usar otra tendencia popular de esa época siendo los zombies. Sin embargo, no quería que el juego fuera de terror por eso, sino que fueran cómico y humorísticos, para no perder la esencia original.
Con estas ideas en mente, trabajó con el proyecto por un tiempo, pero viendo que no podía solo, decidió volver a PopCap para trabajar para terminarlo más rápido. Un dato chistoso es que mientras trabajaban en el desarrollo del juego, no querían que se llamara simplemente Plantas vs Zombies, optando por otros nombres como Bloom and Doom, Zombatar, y más en esta extensa lista de nombres. Sin embargo, el nombre que casi se queda fue Lawn of the Dead, pero por derechos de autor, se quedaron con el que originalmente no querían XD. Y así junto con Laura Shigeara, la compositora del juego, y Rich Werner, el diseñador de todo el juego, y muchos más, terminaron lanzando el juego el 5 de mayo de 2009, siendo un rotundo éxito comercial y de la crítica y el público, creando infinidades de ports, una versión GOTY con varias mejoras, secuelas, spin-offs, merchandising, etc. Así, siendo al principio un juego chico planeado para ser una secuela de Insanitarium para la Nintendo DS. Terminó siendo un juego de estrategia original que demostró a todos que no era tan necesario hacer un juego grande AAA, sino una ideas interesantes. Y bueno gente, espero que les haya gustado este gran video que me costó demasiado. Gracias por su apoyo al canal y siguiendo yo acá haciendo vídeos para ustedes. Nos veremos en un próximo futuro video. Adiós. Espera, ¿qué mierda?